El viento era una bestia con dientes de hielo, arrancando el aliento de los pulmones de Naya y azotando sus mejillas con la furia helada de las llanuras abiertas. Cada paso era una agonía, la nieve profunda y traicionera aferrándose a sus mocasines gastados, tratando de arrastrarla hacia abajo, hacia el abrazo mortal de la tierra congelada. Detrás de ella, un susurro de movimiento, el tropiezo y el gemido ahogado de las otras 6. Eran todo lo que quedaba. 7 muchachas, ninguna con más de 17 inviernos, huyendo de las cenizas de lo que una vez fue su hogar, su gente, su mundo. El recuerdo del fuego y los gritos era una brasa ardiente en su mente, un dolor demasiado agudo para tocarlo, pero demasiado presente para ignorarlo. Las perseguía tanto como los hombres del lobo de hierro, el renegado cuya crueldad había pintado su mundo de rojo y negro. La desesperación era un sabor amargo en el fondo de su garganta, una capa de escarcha en su corazón que ni siquiera el miedo podía derretir. El cielo, de un gris plomizo e implacable, prometía más nieve. Morirían aquí fuera. Era una certeza tan fría y dura como el suelo bajo sus pies. Fue entonces cuando lo vio, una exhalación de humo contra la inmensidad blanca, tan tenue que podría haber sido una ilusión, un fantasma de esperanza en un paisaje desprovisto de ella. Una chimenea. Y donde había una chimenea, había un refugio. La idea la impulsó hacia adelante, una oleada de energía nacida del pánico más absoluto. Allí, jadeó, la palabra arrancada de ella por el vendaval. Las otras levantaron la vista, sus ojos hundidos y oscuros en rostros pálidos por el frío y el terror. Vieron el humo y una nueva clase de miedo se apoderó de ellas. ¿Quién viviría aquí, en el corazón de la nada, a millas de cualquier sendero conocido? ¿Un trampero? ¿Un ermitaño loco? ¿Un hombre blanco? El pensamiento era casi tan aterrador como la ventisca. Pero la alternativa era la muerte segura. Reuniendo los últimos vestigios de su fuerza, tropezaron hacia la voluta de humo, una pequeña y frágil línea de vida en la vasta desolación. La cabaña era pequeña, brutalmente funcional, construida con troncos oscuros y calafateada con barro y musgo. Parecía tan solitaria y desafiante como un viejo bisonte enfrentándose a una tormenta. No había señales de vida en el exterior, salvo el humo que se enroscaba perezosamente desde la chimenea de piedra. Naya se detuvo en el borde del claro, el corazón martillando contra sus costillas como un tambor de guerra. Las demás se agruparon detrás de ella, sus respiraciones formando nubes temblorosas en el aire gélido. Podrían estar caminando hacia una trampa, intercambiando una muerte lenta por una rápida y violenta. Pero cuando miró hacia atrás, a la cara pálida y temblorosa de la pequeña Ina, la más joven, cuyos labios estaban azules y cuyos ojos ya se estaban vidriando, supo que no tenían elección. Dio un paso adelante, luego otro, sus pies moviéndose como si estuvieran sumergidos en arena. El silencio que rodeaba la cabaña era profundo, antinatural, roto solo por el gemido del viento en los pinos cercanos. Se sentía como la quietud que precede a la emboscada de un puma. Cuando llegó a la puerta de madera maciza, dudó. El olor a pino quemado y a algo más, un olor a soledad rancia, se filtraba por las grietas. Levantó una mano temblorosa, los nudillos entumecidos y agrietados, y golpeó. El sonido fue absorbido por la nieve, ahogado y patético. Esperó. Nada. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, con la desesperación dándole peso a su puño. Se oyeron pasos lentos y pesados en el interior. El chirrido de una barra al ser levantada. La puerta se abrió una rendija, revelando una franja de oscuridad y un único ojo azul pálido, tan frío como el cielo invernal. La puerta no se abrió del todo, solo lo suficiente para que un hombre pudiera evaluar la amenaza. Y lo que vio no era una amenaza, sino un enigma envuelto en pieles gastadas y miseria. 7 figuras, apenas distinguibles de las sombras del crepúsculo, apiñadas como cervatillos asustados. El hombre detrás de la puerta permaneció en silencio, su presencia era una masa sólida de calor y quietud contra el frío aullante.
Naya no podía ver su rostro completo, solo ese ojo penetrante y una maraña de barba oscura salpicada de plata. El silencio se alargó, tenso y frágil. Podía sentir el miedo de las otras chicas detrás de ella, una energía vibrante de pánico contenido. El hombre no dijo nada. No preguntó quiénes eran ni qué querían. Simplemente observaba, su mirada moviéndose de un rostro asustado al siguiente, evaluando, midiendo. Naya se obligó a mantenerse erguida, a encontrar su voz. Refugio, dijo, la palabra un áspero graznido en su garganta seca. Solo. De la tormenta. El ojo azul parpadeó lentamente. No había compasión en él, ni crueldad. Solo una profunda y pesada cautela. Vivir solo en este desierto enseñaba lecciones duras, y la primera era que la compañía a menudo traía problemas. Podían ser un señuelo, la vanguardia de un grupo de guerra que esperaba en los árboles. Podían traer enfermedades. Podían traer hambre. Podían desbaratar la precaria paz que había construido con años de aislamiento. Por un momento, Naya estuvo segura de que cerraría la puerta, dejándolas a merced de la noche y la nieve. Vio una vacilación en él, una contracción casi imperceptible en la esquina de su ojo. Entonces, su mirada se posó en Ina, que se balanceaba al borde del colapso, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Un sonido bajo, un gruñido de resignación, retumbó en el pecho del hombre. La puerta se abrió un poco más. No fue una invitación, sino una concesión. Entren, su voz era grave y áspera por el desuso, como rocas rozando entre sí. Naya no necesitó decirlo dos veces. Empujó suavemente a Ina hacia adelante y luego guió a las demás al interior, una por una, antes de entrar ella misma y cerrar la puerta tras de sí. El repentino calor y el silencio del interior eran abrumadores. El aire era denso, olía a madera vieja, a humo, a cuero y a la soledad de un hombre. La cabaña era una sola habitación, dominada por una chimenea de piedra en la que un fuego crepitaba y escupía chispas. Un catre tosco yacía contra una pared, una mesa y dos sillas ocupaban el centro, y los estantes estaban llenos de frascos, herramientas y pieles dobladas. Todo era ordenado, espartano y eminentemente masculino. El hombre, Silas, como descubrirían más tarde que se llamaba, se retiró al rincón más alejado, dándoles espacio. Era más grande de lo que Naya había pensado, alto y de hombros anchos, con la fuerza silenciosa y económica de un depredador. Se movía con una deliberada lentitud que no ocultaba el poder que había debajo. No les ofreció comida ni palabras de consuelo. Simplemente señaló con la barbilla hacia el fuego. Era suficiente. Las chicas se apiñaron cerca del hogar, extendiendo las manos entumecidas hacia las llamas danzantes, absorbiendo el calor como si fuera vida misma. Ina se desplomó en el suelo, demasiado exhausta para mantenerse en pie. Naya se arrodilló a su lado, quitándole los mocasines mojados y frotando sus pies helados. Silas las observaba desde su rincón, su rostro impasible, sus ojos azules barriendo la habitación, sin detenerse en ninguna de ellas por mucho tiempo. No era una mirada curiosa, sino la de un guardián comprobando los límites de su territorio después de una intrusión. Naya sintió su escrutinio como un peso físico. Sabía que su presencia era una carga, una alteración violenta de su existencia solitaria. Por ahora, les había concedido un respiro. Pero el amanecer traería un nuevo día y nuevas decisiones. La seguridad de este pequeño espacio de madera era tan precaria como la tregua silenciosa con el hombre que lo habitaba. Los días se fundieron en una rutina silenciosa y no declarada. La tormenta de nieve amainó, dejando el mundo exterior enterrado bajo un manto de un blanco cegador y una quietud profunda. Dentro de la cabaña, el silencio era de otro tipo, tenso, observador, lleno de cosas no dichas. Silas se levantaba antes del amanecer, sus movimientos eran eficientes y silenciosos mientras avivaba las brasas del fuego para devolverles la vida. Salía al frío cortante con su hacha o su rifle y regresaba horas después, a veces con un par de conejos,
otras con leña suficiente para un día. Nunca anunciaba su partida ni su regreso. Simplemente se iba y luego estaba allí de nuevo, una presencia sólida y constante en la periferia de sus vidas. Las chicas, lideradas por Naya, encontraron su propio ritmo. Mantenían el fuego encendido mientras él estaba fuera, barrían el suelo de tierra apisonada con una escoba improvisada, y cuando Silas traía carne, la preparaban y cocinaban en silencio, dejando una porción para él en la mesa. No se pronunciaron palabras de agradecimiento ni de instrucción. Todo se hacía a través de la observación y la acción. Era un lenguaje más antiguo y fundamental que cualquier dialecto. Naya se convirtió en la principal observadora. Mientras las otras chicas se mantenían agrupadas, hablando en susurros comanches cuando él estaba fuera y cayendo en un silencio temeroso cuando regresaba, Naya estudiaba al hombre. Notó la forma en que sus manos, aunque callosas y marcadas, eran sorprendentemente diestras al reparar una correa de cuero o afilar su cuchillo. Vio la forma en que su mirada se desviaba hacia el exterior cada vez que el viento soplaba con fuerza, una vigilancia instintiva que nunca lo abandonaba. Una tarde, mientras remendaba un desgarro en la túnica de Ina con un tendón que habían encontrado, vio a Silas mirando fijamente el fuego. Por un instante, la máscara estoica se resquebrajó. Había un dolor profundo y antiguo en sus ojos, una soledad tan vasta como las llanuras que rodeaban la cabaña. El momento pasó tan rápido como llegó, su rostro volviéndose una vez más una fortaleza impenetrable, pero Naya lo había visto. Él también conocía la pérdida. La conexión, si es que podía llamarse así, se construyó sobre pequeños gestos. Una mañana, encontraron un montón de pieles de ciervo adicionales apiladas cerca del fuego, más suaves y cálidas que las suyas. Otra vez, después de que Ina tosiera durante toda la noche, una taza de hojalata con una infusión de hierbas humeantes apareció en la mesa junto a ella. Silas nunca reconoció estos actos, y Naya nunca se lo agradeció con palabras. Pero el entendimiento crecía en el espacio silencioso entre ellos. La confianza no era algo que se diera, sino algo que se ganaba, milímetro a milímetro. Naya comenzó a dejar la puerta sin la barra por la noche, un pequeño acto de fe. Silas, a su vez, empezó a dejar su rifle apoyado contra la pared más cercana a él, en lugar de mantenerlo al alcance de la mano. Una noche, un lobo aulló cerca, un sonido largo y lastimero que hizo que las chicas más jóvenes se estremecieran. Silas, sin levantar la vista de la culata que estaba tallando, simplemente dijo, «Está lejos. El viento lo trae». Fueron las primeras palabras que les dirigió en casi una semana que no eran una orden o una necesidad. La frase sencilla era un bálsamo, una pequeña piedra de seguridad arrojada al estanque de su miedo. Naya se dio cuenta de que su miedo hacia él había cambiado. Ya no era el miedo a un hombre desconocido y potencialmente violento. Se había transformado en una especie de temor reverencial por su competencia, por su capacidad de existir y prosperar en un entorno que casi las había matado. Él era como el paisaje mismo, duro, implacable, pero a su manera, también un proveedor de refugio y sustento. Era un superviviente, y en su silenciosa compañía, ellas también estaban aprendiendo a serlo. Una tarde, mientras la luz del día se desvanecía en tonos púrpuras y anaranjados sobre la nieve, Ina comenzó a temblar. No era el temblor del frío, sino la agitación febril que venía de dentro. Su piel estaba caliente al tacto, sus ojos vidriosos y desenfocados. Murmuraba en sueños, palabras fragmentadas sobre su madre, sobre caballos y humo. Naya la acostó cerca del fuego, cubriéndola con todas las pieles que pudo encontrar. Mientras le pasaba un paño húmedo por la frente, los recuerdos que había estado reprimiendo con tanta fuerza emergieron, rompiendo la presa de su determinación. El día del ataque no había comenzado con fuego, sino con un silencio antinatural. Los perros no ladraban. Los pájaros habían enmudecido. Naya estaba ayudando a su madre a raspar una piel de búfalo cuando los primeros gritos resonaron desde el borde del campamento.
Luego vino el estruendo de los cascos, no el galope familiar de sus propios guerreros, sino el ritmo caótico y depredador de un grupo de guerra. Lobo de Hierro y sus hombres cayeron sobre ellos como un halcón sobre palomas. No estaban allí para robar caballos o contar golpes, estaban allí para aniquilar. Su padre, un hombre valiente con cicatrices de muchas batallas, había reunido a los pocos guerreros que quedaban en el campamento, pero fueron superados en número y ferocidad. Naya vio cómo caía, con una lanza con punta de metal en el pecho, un arma de hombre blanco en manos de un salvaje. Su madre la había empujado hacia la parte trasera de su tipi. «Corre, Naya. Lleva a las niñas al arroyo. Escóndanse». Esas fueron sus últimas palabras. El tipi se incendió detrás de ella, una pira funeraria para la mujer que le había dado la vida. Naya había corrido, agarrando la mano de su hermana menor, reuniendo a las otras chicas que encontró escondidas y llorando entre las tiendas. El humo lo llenaba todo, espeso y acre, mezclado con el olor metálico de la sangre. Los gritos de los moribundachos y los alaridos de triunfo de los atacantes eran la banda sonora de su mundo al derrumbarse. Corrieron sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo, el terror dándoles alas. Se escondieron en un espeso matorral junto al arroyo helado, acurrucadas juntas, escuchando cómo su aldea moría. Cuando por fin llegó el silencio, horas después, era más aterrador que el ruido. Esperaron hasta que la luna estuvo alta en el cielo antes de atreverse a salir. El campamento era un campo de carnicería y brasas humeantes. No quedaba nadie vivo. Lobo de Hierro se había llevado todo, los caballos, las armas, las vidas. Todo, excepto a ellas. 7 chicas, olvidadas en el caos, ahora huérfanas y solas en un mundo que de repente se había vuelto infinitamente vasto y hostil. Habían caminado durante días, sin rumbo, impulsadas solo por el instinto primario de poner distancia entre ellas y el horror. Comieron bayas de invierno y raíces que Naya desenterró de la nieve, su conocimiento de las plantas una última lección de su abuela. Bebieron de arroyos helados. Y siempre, miraban hacia atrás, esperando ver la silueta de los jinetes de Lobo de Hierro recortada contra el horizonte. Él era conocido por su crueldad, por no dejar cabos sueltos. Sabían que, si las encontraba, su destino sería peor que la muerte rápida que habían sufrido sus familias. Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Naya y cayó sobre la frente de Ina. La limpió rápidamente, mirando por encima del hombro hacia Silas. Él estaba sentado en su silla, observándolas. Su rostro era ilegible a la luz parpadeante del fuego, pero su mirada no era dura. Había una quietud en él, una comprensión que no necesitaba palabras. Él vio la fiebre de Ina, vio el dolor reflejado en el rostro de Naya, y entendió. Se levantó, fue a uno de sus estantes y regresó con un pequeño cuenco de madera y un trozo de corteza de sauce. Lo machacó hasta convertirlo en polvo, añadió agua caliente del caldero y se lo acercó a Naya. Para la fiebre, dijo simplemente. Naya tomó el cuenco, sus dedos rozando los suyos. Su piel era áspera, pero su tacto fue sorprendentemente suave. Lo miró a los ojos, y por primera vez, no vio solo a un extraño, sino a un aliado. El estado de Ina empeoró. La infusión de sauce ayudó a controlar la fiebre, pero una tos seca y profunda se apoderó de su pequeño cuerpo, sacudiéndola en espasmos que la dejaban sin aliento y aterrorizada. Dormía en ataques, despertando con gritos ahogados, sus ojos muy abiertos buscando a Naya en la penumbra. Durante 2 días, la cabaña se convirtió en una vigilia. Las otras chicas se movían con un silencio solemne, manteniendo el fuego alto y el agua caliente, sus rostros marcados por una preocupación que las hacía parecer mayores. Naya apenas se apartó del lado de Ina, acunándola, susurrándole viejas canciones de cuna, tratando de anclarla al mundo de los vivos con el sonido de su voz. Silas observaba todo desde una distancia respetuosa. Continuaba con sus rutinas, pero sus ausencias eran más cortas. Naya se dio cuenta de que nunca se alejaba más allá del alcance del oído de la cabaña.
Por la noche, mientras Naya velaba a la niña enferma, él no se acostaba en su catre. Se sentaba en su silla junto a la mesa, limpiando su rifle o reparando una raqueta de nieve, su presencia silenciosa una forma de guardia. No ofrecía palabras de consuelo, pero su compañía era un ancla en la larga y oscura noche. En la tercera noche, la respiración de Ina se volvió superficial, un aleteo irregular en su pecho. Naya sintió que el pánico helado se apoderaba de ella. La estaba perdiendo. Se sentía impotente, una niña jugando a ser madre, fallando en la única tarea que importaba. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron, silenciosas y calientes. Se inclinó sobre Ina, su propio cuerpo temblando de agotamiento y dolor. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Era Silas. Se había acercado sin hacer ruido. Su mano era grande y pesada, pero el toque era tentativo, casi torpe, como si no estuviera acostumbrado a ofrecer consuelo. «Déjame», dijo en voz baja. Naya levantó la vista, confundida. Él ya estaba arrodillado al otro lado de Ina, ignorando la mirada de Naya. Con una sorprendente delicadeza, comenzó a frotar el pecho de la niña con una grasa de olor fuerte que sacó de un pequeño frasco. Sus movimientos eran firmes y seguros. Luego, juntó las manos de Ina entre las suyas, impartiendo su propio calor a sus frías extremidades. Mientras trabajaba, comenzó a hablar, o más bien a tararear. Era una melodía baja y monótona, sin palabras, una canción de cuna de hombre que vibraba en el aire quieto de la cabaña. Naya lo observó, asombrada. En la luz parpadeante del fuego, vio algo nuevo en su rostro. La dureza se había suavizado, reemplazada por una concentración teñida de una tristeza infinita. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño objeto en uno de los estantes superiores, uno que nunca había notado antes. Era un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, con las alas extendidas, su pintura descolorida por el tiempo y el manoseo. Parecía el tipo de juguete que un padre haría para su hijo. De repente, todo encajó. La soledad, el dolor en sus ojos, la torpe ternura que ahora mostraba. Él no solo estaba salvando a Ina. Estaba cuidando a un fantasma. La vigilia continuó, pero ahora era compartida. Silas se turnaba con Naya para frotar el pecho de Ina y mantenerla caliente. No hablaron de ello. No hacía falta. En el silencio de esa cabaña, en medio de la vasta y helada nada, dos almas solitarias que habían perdido sus mundos encontraron un terreno común en el cuidado de una niña moribunda. Hacia el amanecer, la respiración de Ina se estabilizó. La fiebre finalmente cedió. Se hundió en un sueño profundo y curativo, su pequeño rostro relajado por primera vez en días. Naya y Silas se miraron por encima de su cuerpo dormido. En los ojos azules del hombre, Naya ya no vio el frío del invierno, sino la profundidad de un lago helado, con una corriente de vida moviéndose muy por debajo de la superficie. Él le dio un breve y casi imperceptible asentimiento, un reconocimiento de su victoria compartida. Fue más elocuente que cualquier palabra. La recuperación de Ina trajo una nueva atmósfera a la cabaña. La tensión del miedo inmediato fue reemplazada por una frágil sensación de normalidad. Las chicas más jóvenes incluso se atrevieron a reír suavemente de vez en cuando, un sonido que parecía extraño y precioso en el espacio silencioso. Silas volvió a sus cacerías más largas, pero algo había cambiado fundamentalmente. La barrera invisible entre él y sus invitadas se había vuelto más porosa. Un día, mientras estaba fuera, Naya se aventuró a ordenar una pila de pieles en un rincón que él nunca tocaba. Debajo de ellas, encontró una pequeña caja de madera. Dudó, su curiosidad luchando con el respeto por su privacidad. Pero la necesidad de entender a este hombre, de comprender las profundidades que había vislumbrado, era demasiado fuerte. Abrió la caja. Dentro, sobre un trozo de tela de lino descolorida, yacían los tesoros de una vida perdida, una cinta de seda azul pálido, como la que una mujer podría atar en su cabello,
un mechón de cabello rubio y fino, atado con un hilo, y una pequeña muñeca de trapo, con la cara manchada y un brazo rasgado. Junto a ellos estaba el pájaro de madera tallada que había visto en el estante. Lo levantó. Era ligero en su mano, la madera suavizada por años de contacto. Eran los restos de una familia. Una esposa, un hijo. O una hija. Cerró la caja con cuidado, una profunda ola de empatía lavando cualquier culpa que sintiera por su intrusión. Ahora lo entendía. No era un ermitaño por elección, sino por pérdida. Su aislamiento no era un rechazo del mundo, sino una fortaleza construida alrededor de un corazón roto. Cuando Silas regresó esa tarde, con un ciervo joven sobre los hombros, vio a Naya mirándolo de una manera diferente. Había una nueva profundidad de comprensión en sus ojos oscuros. Él se detuvo en medio de la habitación, bajando lentamente su carga. Sus miradas se encontraron y se mantuvieron por un largo momento. Sabía que ella había encontrado la caja. No necesitaba preguntar cómo. No había acusación en sus ojos, solo una resignación cansada. La paz, sin embargo, estaba destinada a ser efímera. Unos días después, mientras Silas desollaba el ciervo en el exterior, Naya estaba recogiendo piñas secas para el fuego al borde del claro. Sus ojos, ahora entrenados para buscar señales como los de él, captaron un movimiento antinatural en la línea de árboles lejanos. Se quedó inmóvil, su corazón dando un vuelco doloroso. No era un animal. Era un hombre a caballo, una silueta solitaria contra la nieve, observando la cabaña. Llevaba una lanza adornada con plumas de cuervo. La marca de los hombres de lobo de hierro. Se agachó lentamente, retrocediendo hacia la cabaña, el pánico una bilis fría en su garganta. Entró sigilosamente y fue directamente hacia Silas, que todavía estaba concentrado en su tarea. Un jinete, susurró, su voz apenas audible. En los árboles. Hacia el este. Silas no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Solo uno, su voz era baja y tensa. Sí. Un explorador. Lentamente, se limpió las manos en un trozo de piel y se levantó. Sus ojos escanearon la línea de árboles, su rostro una máscara de granito. El explorador ya se había ido. Pero su mensaje era claro. Los habían encontrado. La ilusión de seguridad se hizo añicos, dejando al descubierto la dura y fría realidad de su situación. No era cuestión de si vendrían, sino de cuándo. Silas entró en la cabaña, su comportamiento transformado. El hombre tranquilo y observador se había ido, reemplazado por un guerrero. Sus movimientos eran rápidos, precisos, llenos de un propósito mortal. Revisó la carga de su rifle, contó sus balas y colocó una segunda pistola, una que Naya no había visto antes, en su cinturón. Luego se volvió hacia ella. ¿Sabes disparar un arma?, preguntó, sin rodeos. Naya negó con la cabeza. Su pueblo usaba arcos y lanzas. Las armas de fuego eran las herramientas de sus enemigos. Vas a aprender, dijo él. La llevó afuera y le entregó la pesada pistola. Le mostró cómo cargarla, cómo apuntar, cómo apretar el gatillo con un movimiento suave y constante. Sus manos guiaron las suyas, su toque impersonal y enfocado. No apuntes a matar, le instruyó, su voz grave. Apunta a la masa. El pecho. No pienses. Solo hazlo. Naya sostuvo el arma, su peso desconocido y terrible en sus manos. Esto era real. La lucha por la supervivencia ya no era una cuestión de encontrar comida y refugio. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte, de pólvora y plomo. Miró a las otras chicas, acurrucadas junto a la puerta, sus rostros pálidos de terror. Miró a Silas, su rostro sombrío y decidido. Y se dio cuenta de que su transformación no estaba completa. Había pasado de ser una víctima a una superviviente. Ahora, tenía que convertirse en una luchadora.
La espera era una forma de tortura. Cada crujido de una rama, cada ráfaga de viento que hacía vibrar la puerta, enviaba una sacudida de adrenalina a través de Naya. Pasaron 2 días. El cielo permaneció claro y frío, el sol brillando sobre la nieve con una indiferencia cruel. Dentro de la cabaña, el aire era denso de anticipación. Silas había fortificado su pequeño dominio. Había atrancado la única ventana con tablones gruesos, dejando solo una pequeña rendija para disparar. Había apilado la mayor parte de su leña contra la pared exterior más vulnerable. La cabaña, que había sido un refugio, ahora se sentía como una tumba potencial. Naya practicaba con la pistola descargada, sus manos moviéndose con una torpeza cada vez menor, el movimiento de cargar y apuntar convirtiéndose en una memoria muscular. Las otras chicas ayudaban como podían, derritiendo nieve para tener agua, preparando raciones de carne seca. Sus rostros infantiles se habían vuelto serios y solemnes, reflejando la gravedad de la situación. En la mañana del tercer día, el sonido llegó. No era el estruendo caótico que Naya recordaba, sino algo más vasto, más profundo. Un retumbar bajo, como un trueno distante, que crecía en intensidad hasta que el propio suelo pareció vibrar. No era el galope de una docena de jinetes. Eran cientos. Silas, que había estado de pie junto a la puerta, escuchando, se tensó. Una confusión cruzó su rostro. No es lobo de hierro, dijo, más para sí mismo que para ellas. Demasiados. Se asomó con cautela por la rendija de la ventana. Lo que vio le heló la sangre. El claro y los árboles circundantes estaban llenos de jinetes. No eran los renegados desaliñados del lobo de hierro. Eran guerreros comanches en todo su esplendor, sus rostros pintados para la guerra, sus lanzas y escudos resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Cientos de ellos. 700, tal vez más. Formaron un círculo masivo y silencioso alrededor de la cabaña, un anillo de caballos inquietos y hombres con rostros como la piedra. Naya se unió a él en la rendija, y el aliento se le atascó en la garganta. Reconoció las marcas del clan, los patrones en los escudos. Eran su gente. O, más bien, los clanes aliados de su pueblo, liderados por el gran jefe de guerra, 10 osos. El alivio inicial que sintió fue ahogado instantáneamente por una nueva y terrible ola de miedo. No estaban aquí para rescatarlas. Estaban aquí por el hombre blanco que las retenía. Habían seguido sus huellas y habían llegado a la peor conclusión posible. Para ellos, Silas no era un salvador, era un secuestrador. Un enemigo. La enormidad de la incomprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaban atrapados. La cabaña ya no era una fortaleza contra un enemigo, sino una pequeña isla asediada por un océano de guerreros que creían estar haciendo lo correcto. El silencio fuera era absoluto y aterrador. Era el silencio de un juicio ya emitido. Naya miró a Silas. Su rostro estaba pálido bajo su barba, pero sus ojos azules ardían con una intensidad feroz. Sostenía su rifle con los nudillos blancos. Estaba preparado para luchar hasta la muerte, no contra el lobo de hierro, sino contra el mismo pueblo al que pertenecían las chicas que había protegido. No entienden, susurró Naya, su voz temblando. Creen que nos has hecho daño. Silas no respondió. Su mirada estaba fija en la figura imponente en el centro del círculo, un hombre mayor con un tocado de plumas de águila que caía por su espalda. 10 osos. El hombre tenía una reputación de ser sabio, pero también implacable cuando se trataba de proteger a su gente. La situación era un barril de pólvora, y ellos estaban sentados en el centro con una cerilla encendida. La ironía era cruel. Habían escapado de un monstruo solo para ser acorralados por sus presuntos salvadores, y el único hombre que les había mostrado verdadera bondad estaba a punto de morir por ello. Un solo jinete se separó del círculo silencioso. Era 10 osos. Detuvo su caballo a una distancia respetuosa pero imponente de la cabaña.
Su rostro, surcado por las arrugas de innumerables inviernos y batallas, era severo. No gritó. Su voz, cuando habló, era profunda y resonante, llevando la autoridad de generaciones. Hombre blanco, resonó en el aire helado. Has tomado lo que no es tuyo. Las hijas de nuestra nación. Entrégalas ahora y quizás los espíritus te muestren piedad. Resiste y esta tierra beberá tu sangre. Dentro de la cabaña, las chicas más jóvenes gimotearon, acurrucándose más juntas. Naya sintió un nudo de hielo en el estómago. Las palabras de 10 osos no eran una negociación, eran una sentencia. Silas permaneció en silencio, su rifle todavía en alto. Miró a Naya, una pregunta no formulada en sus ojos. ¿Qué debía hacer? Si abría la puerta, los guerreros podrían entrar en tropel y en el fervor del momento, nadie estaría a salvo. Si se quedaba dentro, la confrontación era inevitable. Sería su vida contra la de ellos. No lo hagas, susurró Naya, poniendo una mano en su brazo. No te escucharán. Están ciegos por la ira. No puedo dejarlos entrar, respondió Silas, su voz un murmullo grave. No mientras estén así. No te protegerán. Te verán como contaminada. Él entendía la mentalidad del guerrero mejor de lo que ella pensaba. Sabía que la lógica tenía poco lugar en un enfrentamiento como este. El honor y la percepción lo eran todo. Para los guerreros de afuera, él era una mancha que debía ser borrada, y ellas eran las pruebas de su crimen. El impas se extendió, cada segundo más pesado que el anterior. El sol subía más alto en el cielo, haciendo brillar la nieve, casi como si se burlara de la oscuridad de la situación. Naya se sentía desgarrada. Fuera estaban los rostros de su pueblo, las voces de su lengua, la encarnación de todo lo que había perdido. Dentro estaba el hombre que, contra toda lógica y expectativa, se había convertido en su protector. Su lealtad estaba partida en dos. ¿Cómo podía elegir? Miró los rostros de las otras 6 chicas. Vio su terror, pero también vio la forma en que sus ojos se dirigían a Silas. En las últimas semanas, él se había convertido en el centro de su pequeño y destrozado mundo. No le temían. Confiaban en él. Esa confianza era algo que habían construido juntos en el silencio y el miedo compartido. Era real. Era algo por lo que valía la pena luchar. La voz de 10 osos volvió a sonar, esta vez más dura, impaciente. Te he hablado, hombre blanco. Tu silencio es tu respuesta. Guerreros. Se oyó el sonido inconfundible de las flechas siendo colocadas en los arcos, el chasquido metálico de las armas. Estaban a segundos de un baño de sangre. En ese momento, Naya supo lo que tenía que hacer. La decisión no vino de su mente, sino de su corazón. Ya no era la niña asustada que había huido de las cenizas. Había velado a una niña moribunda hasta que recuperó la salud. Había aprendido el peso de un arma. Había mirado a los ojos de un hombre roto y había visto su humanidad. Miró a Silas. Confía en mí, dijo, su voz repentinamente firme y clara. Él la miró fijamente, buscando en sus ojos. Vio la determinación que había nacido allí, forjada en el fuego de la pérdida y el refugio. Después de un largo momento, asintió lentamente, bajando su rifle una pulgada. Naya respiró hondo, se acercó a la pesada puerta de madera y levantó la barra. El chirrido de la madera resonó en la cabaña como un trueno. Iba a enfrentarse a su pueblo. No como una víctima que necesitaba ser rescatada, sino como una mujer que tenía una historia que contar. El aire frío golpeó a Naya como un golpe físico cuando abrió la puerta y salió a la luz cegadora. Por un instante, el mundo pareció desvanecerse en un resplandor blanco, el sol en la nieve era abrumador. Entrecerró los ojos y, cuando su vista se ajustó, vio el mar de rostros oscuros y severos que la miraban fijamente. Un murmullo recorrió las filas de los guerreros al verla. Estaba sola, desarmada, con la cabeza en alto.
Su aparición no era la de una cautiva aterrorizada. Su túnica estaba limpia, su cabello trenzado. Se mantenía erguida, con una dignidad que contradecía la narrativa que ellos habían construido. Se detuvo en el umbral, con la oscuridad de la cabaña a su espalda y el brillante y hostil mundo de su pueblo al frente. 10 osos la miró, su expresión de dura certeza vaciló por una fracción de segundo. Naya, hija de Halcón Veloz, dijo, su voz suavizada por la sorpresa. ¿Estás ilesa? Estoy ilesa, gran jefe, respondió Naya, su voz clara y firme, resonando en el silencio expectante. Estamos todas ilesas. Y no somos cautivas. Dio un paso adelante, alejándose de la protección de la puerta. Las otras 6 chicas aparecieron detrás de ella, agrupándose en la entrada, sus ojos muy abiertos pero sus rostros reflejando la resolución de Naya. Entonces, ¿por qué te escondes con este hombre? ¿Por qué no volviste con tu gente? La pregunta de 10 osos estaba cargada de sospecha. Naya respiró hondo, reuniendo sus pensamientos, sabiendo que las siguientes palabras determinarían el destino de todos. Porque no sabíamos dónde estaba nuestra gente, comenzó. Solo conocíamos el fuego y la muerte que Lobo de Hierro trajo a nuestro campamento. Un nuevo murmullo se extendió entre los guerreros al mencionar ese nombre odiado. Vimos a nuestros padres y madres caer. Vimos arder nuestras casas. Huimos con nada más que el terror a nuestras espaldas. La ventisca casi nos reclamó. Estábamos muriendo en la nieve cuando encontramos este lugar. Su mirada se desplazó por los rostros de los guerreros, encontrando los ojos de hombres que conocía, hombres que habían comerciado con su padre. Este hombre, dijo, girándose para señalar la puerta abierta donde la silueta de Silas era apenas visible en la sombra, nos dio refugio de la tormenta. Nos dio calor de su fuego. Compartió su comida cuando teníamos hambre. Cuidó a Ina cuando la fiebre casi se la llevó. No nos pidió nada a cambio. Un guerrero corpulento con una cicatriz en la mejilla escupió al suelo. Miente. Es un hombre blanco. Se aprovechan de nuestra debilidad. No, la voz de Naya resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. La debilidad es ver solo el color de la piel de un hombre y no las acciones de su corazón. ¿Es debilidad mostrar bondad a los niños huérfanos? ¿Es debilidad defender a los indefensos? El único que nos ha mostrado debilidad y crueldad es Lobo de Hierro, un comanche de sangre. Fue entonces cuando se produjo el caos. Desde el flanco este, donde la atención se había desviado, un grito de guerra agudo y salvaje rasgó el aire. Un pequeño grupo de jinetes, no más de 20, surgió de los árboles, cargando directamente hacia la multitud desorganizada de guerreros de 10 osos. Eran los hombres del Lobo de Hierro, liderados por el propio hombre, que había estado esperando su oportunidad. Su objetivo no era una batalla campal, sino usar la confusión para agarrar a las chicas y desaparecer. Varios de los guerreros de 10 osos, sorprendidos, se giraron para enfrentar la nueva amenaza. La perfecta formación se rompió. En ese momento de caos, Naya vio la verdad de la situación. La verdadera prueba. Mientras Lobo de Hierro cargaba, Silas salió de la cabaña, no con las manos en alto en señal de rendición, sino con su rifle al hombro. No apuntó a los guerreros comanches que lo rodeaban. Apuntó por encima de sus cabezas, hacia el renegado que se acercaba. El rifle tronó, el sonido resonando en el claro. El caballo del guerrero que iba a la cabeza del ataque del Lobo de Hierro se desplomó, arrojando a su jinete a la nieve. 10 osos, un veterano de innumerables batallas, reaccionó al instante. Vio la acción de Silas, vio la dirección de su fuego y comprendió. A mí, guerreros, rugió, girando su caballo para enfrentar a los renegados. Protejan a las niñas. La batalla fue breve y brutal. Los hombres de 10 osos, ahora con un enemigo claro, cayeron sobre el pequeño grupo de guerra del Lobo de Hierro con una furia abrumadora.
Naya empujó a las otras chicas de vuelta a la seguridad de la cabaña mientras las flechas volaban y el acero chocaba. Desde la puerta, observó cómo Silas, recargando con una velocidad increíble, derribaba a otro de los atacantes. No luchaba como un hombre arrinconado, sino como un defensor, codo con los mismos hombres que habían venido a matarlo momentos antes. Cuando el polvo se asentó, los hombres del lobo de hierro estaban muertos o dispersos, y el propio renegado había huido de nuevo a la espesura. El silencio regresó al claro. Esta vez no era un silencio de tensión, sino de asombro y reevaluación. 10 osos se acercó a la cabaña, su caballo resoplando en el aire frío. Se detuvo frente a Silas, que seguía de pie, con su rifle humeante en la mano. Los dos hombres, el jefe comanche y el ermitaño blanco, se miraron. Ya no eran enemigos. Eran hombres que habían luchado contra un mal común. Tus palabras eran ciertas, hija de halcón veloz, dijo 10 osos, su voz llena de un nuevo respeto mientras miraba a Naya. Luego se volvió hacia Silas. Y tus acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Le has mostrado honor a mi pueblo. Te debemos una deuda. El asedio había terminado. La verdad, gritada por una chica valiente y sellada con pólvora y sangre, finalmente había prevalecido. El claro después de la batalla era un estudio de quietud y transformación. Los guerreros de 10 osos se movían con un propósito silencioso, atendiendo a los pocos heridos, recuperando sus flechas. La hostilidad que había llenado el aire se había disipado, reemplazada por un respeto solemne y a regañadientes. 10 osos desmontó y se acercó a la cabaña. Silas no había bajado su rifle, pero ya no lo sostenía como un arma, sino que lo apoyaba en el suelo como un bastón. El jefe comanche se detuvo frente a él y extendió una mano abierta, la palma hacia arriba. Era un gesto de paz y reconocimiento. Silas miró la mano, luego a los ojos del jefe, y después de un momento, extendió la suya y la estrechó. No se necesitaron palabras. La deuda había sido reconocida, el honor satisfecho. 10 osos se volvió hacia Naya y las otras chicas, que ahora estaban de pie, juntas, fuera de la cabaña. Su rostro se suavizó con una tristeza paternal. Vuestro pueblo ha sufrido una gran pérdida, dijo en voz baja. Pero no estáis solas. Venid con nosotros. Os llevaremos al campamento de invierno del clan del Río Rojo. Allí estaréis seguras. Seréis familia. La oferta era todo lo que Naya había soñado durante sus semanas de huida: seguridad, comunidad, un lugar al que pertenecer. Miró a las otras chicas. Vio el anhelo en sus ojos, el deseo de volver a un mundo familiar. Pero cuando su mirada volvió a la cabaña de troncos y al hombre solitario que estaba de pie junto a ella, sintió una punzada de vacilación. Este lugar, esta pequeña cicatriz de civilización en el desierto, se había convertido en su hogar. Este hombre, este extraño lleno de dolor, se había convertido en su protector, su aliado, su familia silenciosa. Miró a Ina, que se había aferrado a su mano. Ina no miraba a 10 osos ni a los guerreros. Miraba a Silas con una confianza total e infantil. Naya tomó una decisión, una que no habría sido capaz de tomar semanas antes. Se dirigió a 10 osos con respeto. Aceptamos vuestra bondad y vuestra protección, gran jefe. Pero por ahora, este es nuestro hogar. El invierno es duro, y este lugar es seguro. Y este hombre es nuestro guardián. 10 osos la estudió, su mirada sabia evaluando la profundidad de su resolución. Vio que no hablaba por miedo o confusión, sino por una fuerza recién descubierta. Asintió lentamente. Como desees, dijo. Pero no estaréis solos. Dejaré a 10 de mis mejores guerreros acampados en el linde del bosque. Vigilarán al lobo de hierro y se asegurarán de que tengáis todo lo que necesitéis. Cuando la nieve se derrita, enviaremos noticias. Se volvió hacia Silas. La deuda de un jefe es la deuda de su nación. Si alguna vez necesitas algo de mi pueblo, solo tienes que pedirlo.
Con un último asentimiento, 10 osos montó su caballo y guió a la mayoría de sus guerreros lejos del claro, dejando atrás una pequeña guardia y un profundo silencio. La crisis había pasado. Naya se quedó de pie en la nieve, observando cómo se iban, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Había elegido este lugar, este hombre, esta vida incierta. Se giró y vio a Silas observándola, su expresión indescifrable. ¿Por qué?, preguntó él, su voz era un murmullo ronco. ¿Por qué te quedaste? Naya lo miró, al hombre que había construido muros alrededor de su corazón, y le ofreció la simple verdad. Porque tú también te quedaste. La primavera llegó lentamente, descongelando la tierra con una promesa de renovación. La pequeña guardia comanche mantuvo su distancia respetuosa, convirtiéndose en vecinos silenciosos más que en guardianes. De vez en cuando, dejaban un trozo de carne de búfalo o hierbas medicinales en un tocón en el borde del claro. Era una comunicación sin palabras, un puente que se estaba construyendo entre dos mundos. Dentro de la cabaña, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Las chicas, ahora libres del miedo constante, llenaban el pequeño espacio con una energía más ligera. Silas, aunque todavía reservado, parecía menos atormentado. A veces, Naya lo sorprendía observando a las chicas con una sombra de sonrisa en los labios. Incluso comenzó a enseñarles a los chicos de la Guardia Comanche a jugar a las damas con piedras pintadas, un juego que aprendió de su padre. La cabaña que una vez fue un monumento a la soledad se había convertido en el centro de una comunidad improbable, un lugar donde las heridas podían comenzar a sanar. Naya se había convertido en el corazón de este nuevo hogar. Era la traductora, la diplomática, la hermana mayor. Había encontrado su voz en el momento de la prueba y ahora la usaba para tejer los hilos dispares de sus vidas en un tapiz coherente. Una tarde, mientras estaba sentada fuera, reparando una red de pesca, Silas se sentó a su lado. Se quedaron en silencio durante un largo rato, cómodos en la compañía del otro. Mi esposa se llamaba Ana, dijo él de repente, su voz baja. Mi hija, Lily. La fiebre se las llevó hace 6 inviernos. Naya dejó de trabajar y lo miró. No había dolor agudo en su voz, solo el peso tranquilo de un recuerdo que había sido llevado durante mucho tiempo. Ella no dijo nada. Simplemente asintió, dándole el regalo de su escucha silenciosa. Este lugar era nuestro sueño, continuó él, mirando hacia las montañas distantes. Después de que se fueron, se convirtió en mi prisión. Luego, llegasteis vosotras. No era una declaración de amor, ni siquiera de afecto. Era un simple reconocimiento de un hecho. Ellas habían irrumpido en su dolor, trayendo consigo el caos de la vida, y al hacerlo, lo habían liberado. Naya pensó en su propio viaje, desde la niña aterrorizada que huía de las cenizas hasta la mujer que era ahora. Había encontrado fuerza no a pesar de su vulnerabilidad, sino a través de ella. Había aprendido que la resiliencia no significaba no sentir dolor, sino encontrar una razón para seguir adelante a pesar de él. Miró el paisaje, la tierra verde y exuberante que emergía de la nieve. Ya no parecía un desierto hostil. Parecía un lugar de comienzos. El pasado siempre sería parte de ellos, las cicatrices de la pérdida nunca desaparecerían por completo. Pero ya no los definían. Eran supervivientes, constructores, una familia forjada no por la sangre, sino por el fuego, la nieve y la silenciosa comprensión de que incluso en la más profunda de las soledades, se puede encontrar un hogar.